Chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy estamos con geometría, el tema cuadriláteros, la primera parte. Deben estar bien atentos para poder comprender las nociones básicas de un cuadrilátero y posteriormente sus propiedades. Vamos aquí. Los cuadriláteros se pueden clasificar dependiendo a muchas cosas, dependiendo a sus lados, dependiendo a sus ángulos, en fin, ya como habíamos visto ya los triángulos que se clasifican, los cuadriláteros también. El día de hoy vamos a conocer una clasificación especial, pero para ello vamos a conocer la clasificación principal. Existen dos tipos de cuadriláteros, entre ellos está pues el convexo y el cóncavo. Si tú recuerdas, haces memoria un poquito de lo que es qué significa la palabra convexo y cóncavo, sé que tú te acuerdas que en ángulos hemos hecho ángulo convexo y ángulo cóncavo. ¿A qué se refiere cuando el ángulo es convexo? Se refiere cuando todas sus medidas son menores que 180. Entonces, este cuadrilátero que puede tener estos ángulos, a simple vista nada más, tiene sus cuatro ángulos menores que 180. Y por eso se llama convexo. En cambio, se llama cóncavo cuando al menos un ángulo es mayor que 180. Aquí a simple vista este ángulo que le voy a dibujar aquí, el ángulo delta, es mayor que 180, a simple vista nada más. ¿Ah? Lo que vamos a hablar el día de hoy es de los cuadriláteros convexos más que nada. Mira, aquí tengo un cuadrilátero convexo, tiene el ángulo alfa, beta, teta y phi, que son ángulos internos. Tiene E1, E2, E3 y E4, que serían los ángulos externos. Vamos a ver sus elementos. Cuando nosotros hablamos de vértices, nos referimos a las esquinitas, a los puntos que se han unido para poder formar esta figura. Y como tú ya sabes, deben ser 4. El punto A, punto B, C y D. Entonces los vértices son A, B, C y D. Ya está. Si me pregunta quiénes son los lados de este cuadrilátero, el primer lado será pues AB, este es un lado, AB, el segmento AB, luego BC, siguiente CD y último DA o también puede ser AD, ¿ya? Entonces vemos que tiene cuatro lados, por eso se llama cuadrilátero. Este es el símbolo de ángulos. Ángulos internos o ángulos interiores son los que están dentro de la figura. Por ejemplo, alfa, beta, teta y phi son los ángulos que hemos elegido para que se pueda clasificar como ángulos internos. Y los externos son los que están afuera de la figura, como el externo 1, externo 2, externo 3 y el externo 4. Si tú te das cuenta, un ángulo interno con su ángulo externo adyacente es juntito, un interno con un externo juntitos, ¿cuánto suman? 180, ¿verdad? Ellos dos suman 180, ellos dos 180, ellos dos y ellos dos también, ¿ya? Entonces es muy importante que tú tengas presente, ya ahí ya vamos haciendo propiedad. Un interno más un externo juntitos suman 180. No me vayas a decir, profe, él es interno, él es externo. Ellos suman 180. No, pues no están juntos, solo cuando están juntos. ¿Qué viene a ser la diagonal? Mira, una diagonal es una línea que une dos vértices no consecutivos. ¿Cómo, profe? No entiendo. ¿Qué cosa es consecutivo? Consecutivo es el que está a su ladito. Pues, por ejemplo, A con B están consecutivos. A con D también. ¿A con quién no es consecutivo? Con C. Ah, ya. Entonces, si yo trazo aquí esta línea, de A hasta C, esa línea se llama diagonal. Porque está uniendo dos vértices no consecutivos. ¿Puedo trazar una diagonal más? Claro que sí, de B hasta D. Un cuadrilátero siempre va a tener solo dos diagonales, ¿ya? En este caso he dibujado la diagonal que va a ser de la línea AC, pero también podemos poner BD. Listo, ¿ya? Entonces, recuerda siempre que todo cuadrilátero tiene dos diagonales. El perímetro, chicos, esta parte es importante. El perímetro de una figura, de cualquier figura,
se representa con 2P. 2P es el perímetro. Y el perímetro simplemente es la suma de todos sus lados. O sea, voy a sumar AB más BC más CD más AD. Ese es el perímetro. ¿Ya? No te olvides que el perímetro se representa con 2P. No me vayas a poner P nada más. Si tú pones P solita, eso significa semiperímetro, que sería la mitad. Pero perímetro es 2P. ¿Ya? Acabamos de ver entonces los elementos en un cuadrilátero y ahora vamos a ver las dos primeras propiedades que cumple en todo cuadrilátero. ¿Ya? Primero, en todo cuadrilátero convexo tenemos la suma de los ángulos internos. Esto tú ya sabes. En todo cuadrilátero la suma de ángulos internos me va a dar 360. Así como en el triángulo era 180, en el cuadrilátero ahora es 360. Eso tiene una explicación, pero que ya la vamos a ver más adelante. La suma de los ángulos externos también va a ser 360. Entonces, representando aquí, está dibujado. La suma de ángulos internos, pues los ángulos internos son alfa, beta, teta y phi. Deben llegar a sumar 360 porque son los ángulos internos. Y si tengo que los ángulos externos también, entonces el externo 1 más el externo 2 más el externo 3 y el externo 4 deben sumar también 360. Esas son las primeras propiedades que nunca debes olvidar en todo cuadrilátero. Vamos ahora con la clasificación. Hay varios tipos de cuadriláteros, pero estos se clasifican de acuerdo a ciertas características, o sea, como si fueran una familia. El día de hoy vamos a ver la familia de los paralelogramos. Si buscamos un poquito de información, ¿qué significa un paralelogramo? Significa que tienen sus lados frente a frente iguales y paralelos. Ah, profe, ¿qué cosa es paralelos? Tú ya sabes. Paralelo son pues dos rectas que nunca se van a cortar, ¿no? Entonces, paralelogramo significa que sus lados frente a frente de este cuadrilátero son iguales y paralelos. O sea, tienen la misma medida y son paralelos. Ah, ya. Por ejemplo, el primer paralelogramo que vamos a conocer es el rectángulo. O sea, el rectángulo pertenece a los paralelogramos. Si tú te das cuenta, y tú ya sabes, porque esto se estudia desde muchos grados antes, este lado con este lado son iguales, ¿sí o no? Ah, ya, profe, fácil. Pues si acá yo le pongo, por ejemplo, una bolita, significa que este lado también va a medir una bolita. Listo, porque sus lados opuestos son iguales. Profe, pero también sabemos que este lado, que es la base superior con la base inferior, son iguales. Claro, pues si le ponemos, por ejemplo, acá una barrita, un tronquito, aquí abajo debe estar el mismo tronquito, porque son iguales. Hasta ahí, eso es lo que tú sabes de un rectángulo, pero le vamos a agregar algunas cosas interesantes también. Cada ángulo interno tú sabes que es 90, ¿sí o no? 90, 90, 90, 90. Y mira, 90 por 4, 360. Todos los ángulos internos, 360. Profe, y los externos ya pues haces crecer aquí, aquí hay otro externo, 90, 90, 90. 4 externos también da 360. O sea que esto cumple. Lo que vamos a agregar es sus diagonales. Y mira qué va a pasar con las diagonales. Esto es muy interesante. Siempre que en un paralelogramo, en cualquier paralelogramo, jóvenes señoritas, ustedes trazan sus diagonales, esta diagonal se va a cortar en este punto que va a ser el punto O. Y siempre que tú traces las diagonales, estas diagonales se van a encontrar en el centro de la figura, exactamente en el medio. Por lo tanto, si este es el centro de la figura y es el medio, esta diagonal con esta diagonal se han partido en partes iguales, o sea, se han cortado por la mitad. De este punto hasta aquí, si yo le pongo serruchito,
aquí también es serruchito. Se cortan en partes iguales. ¿Ya? Esto es muy importante que tú lo aprendas. Entonces esa es la primera condición o la primera figura que vamos a ver el día de hoy, el rectángulo. Ahora vamos a ver el romboide. Profe, ¿qué es un romboide? Es un rectángulo inclinado. Es como si este rectángulo de aquí lo hubiera agarrado, lo inclino y se queda como esta figura. Esta figura se llama romboide. ¿Ya? Tiene las mismas propiedades que el rectángulo. Él con él son lados opuestos, son iguales. Este lado con este lado son iguales. El lado de arriba o la base superior con la base inferior también son iguales. Listo. Aquí sucede algo muy importante. Tiene que ver con sus ángulos. Sus ángulos internos, frente a frente, son iguales. Profe, ¿cómo es frente a frente? Este ángulo con este ángulo están frente a frente, ¿sí o no? Ya. La primera condición es que esos dos ángulos son iguales. Es decir, si este ángulo mide alfa, este ángulo de aquí también debe medir alfa. Muy bien. Entonces, tengo este otro ángulo con este otro ángulo. Si este ángulo mide beta, el de aquí también debe medir beta. Esa es la primera característica de un romboide, ¿ya? O la característica especial. Sus ángulos frente a frente son iguales. También podemos trazar su diagonal, sus dos diagonales. Voy a trazar sus dos diagonales. La primera diagonal por aquí, la otra diagonal por aquí. ¿Y recuerdas lo que te dije? En todo romboide o en paralelogramo en general, se van a cruzar en el punto O. Y ese punto O va a ser exactamente el centro de la figura. O sea que estas dos líneas se cortan por la mitad. Profe, entonces, serruchito, serruchito, 4 serruchitos. No, acá no va 4 serruchitos. ¿Por qué? A simple vista, esta diagonal es más grande que esta. Acá las dos diagonales son iguales, pero acá las diagonales, una es más grande que la otra. Por lo tanto, podemos decir, si acá lo divide en serruchito, a esta diagonal es su punto medio, acá continuará el otro serruchito. Acá le pongo un gusanito y acá también un gusanito. ¿Qué quiere decir? Que este punto corta exactamente por la mitad a las diagonales. Pero ojo, hay una diagonal que es más grande que la otra. ¿Ya? Vamos con la siguiente figura, el cuadrado. Tú ya sabes que un cuadrado tiene todos sus lados iguales y cada uno de sus ángulos internos mide 90, ¿sí o no? Yo le voy a poner bolita, bolita, bolita y bolita. Significa que todos sus lados son iguales. Hasta ahí no estamos haciendo nada que no conocemos. Pero todo ocurre gracias a las diagonales. Recuerda, las diagonales son importantes. En los paralelogramos son importantes las diagonales. Trazo aquí las dos diagonales y lo que va a suceder es algo muy interesante. Lo que va a suceder, primero voy a quitar, a ver aquí para que te des cuenta, voy a quitar una diagonal. Fíjate en esta figura de aquí abajo. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Arriba también. Pero mira, es un triángulo que tiene dos lados iguales. Es triángulo, rectángulo, isósceles. La única opción para que exista triángulo, rectángulo, isósceles es que este ángulo mida 45 y que este otro mida 45. Porque deben ser ángulos iguales, ¿sí o no? Para que sean isósceles. 45 más 45, 90. Con este otro 90 llega a 180. Ah, ya, profe, pero mira, tú sabes que todo el ángulo que está aquí abajito debería ser 90, ¿sí o no? Si ya has trazado y él es 45, entonces aquí le completa otro 45. Y mira, aquí tienes otro isósceles. Ya, entonces 45 por arriba también. Qué interesante, ¿ve? Acá no me vayas a decir que lo divide en partes iguales. No, en el cuadrado sí. Trazamos la otra diagonal entonces. Si trazamos la otra diagonal,
Ahí nuevamente se van a encontrar en el punto O. Y como te dije, este punto O es el punto centro. Pero también, mira, ve, aquí hay otro triángulo, rectángulo isósceles. Por lo tanto, sucede lo mismo. 45, 45 y así. Ah, ya. Entonces, podemos decir que en un cuadrado las diagonales son bisectrices, ¿ve? Porque lo parte por la mitad. Si es 90, 45, 45. 45 en todo lado. Ahora mira, hay algo más interesante aún aquí. Claro, tú sabes, me dirás, profe, si él es el centro de la figura, esta diagonal con esta diagonal, aquí sí son iguales. Aquí sí son iguales. Ah, ya, profe, entonces, ¿sucede lo mismo? Claro. Gusanito, 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 gusanito. Porque él es exactamente la mitad. Pero ahora mira, 45 más 45, 90. ¿Cuánto debe ser aquí para que llegue a 180? Claro, pues. ¿Ya te diste cuenta, sí o no? Aquí debe ir un ángulo de 90 grados. Y tú sabes que si ese ángulo es 90, él también es 90, él también es 90, él también es 90. Mira qué interesante. Acá no vale 90, acá tampoco, a simple vista nada más. Pero acá sí, debe ser 90. O sea, sus diagonales son perpendiculares. ¿Ah? Muy bien. Esas son las características del cuadrado. Vamos con el rombo. Profe, ¿y el rombo de dónde sale? Imagínate al cuadrado, similar a lo que hemos hecho aquí del rectángulo con el romboide. Al cuadrado lo inclinamos un poquito y se convierte en esta figura. O lo aplanamos de una esquina y se convierte en esto. Entonces el rombo es como un cuadrado. Tiene todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. Vamos a ver, la misma medida en todos sus lados, ya está. Listo, ese es un rombo. Pero sucede lo mismo que en el romboide. Sus ángulos frente a frente son iguales, o sea, todo este ángulo que voy a sombrear aquí es exactamente igual a todo este ángulo que voy a sombrear aquí. ¿Ya? Y lo mismo sucede en los ángulos que están hacia el otro lado. Profe, ¿por qué no le pones que son iguales? Es que todavía no me sirve, todavía no le voy a poner, lo voy a dejar ahí. Si no van a ser muchos datos los que voy a escribir. Recuerda que lo interesante sale cuando ponemos las diagonales. A ver, voy a poner aquí una diagonal y voy a dibujar aquí en este otro lado la otra diagonal. Ya está. Las dos diagonales. Estas diagonales, señoritas, jovencitos, miren, dense cuenta. Voy a quitar una de las diagonales para que te puedas dar cuenta más fácil. Aquí tengo un triángulo, ¿ve? Y es isósceles. Ah, ya, profe, fácil, pues. Si es isósceles, nosotros sabemos que este ángulo con este ángulo deben ser iguales. Por ejemplo, si le pongo alfa, aquí también debe ser alfa. ¿Sí o no? Ah, ya, triángulo isósceles. Y mira, este mismo triángulo que está aquí, con un ángulo rojo arriba, se repite aquí abajo, ¿ve? Es el mismo triángulo. Es como si fuera un espejo. Ah, ya, profe, entonces aquí también va a haber alfa y aquí también va a haber alfa. Y, oh, sorpresa, mira, esta diagonal ha partido en ángulos iguales. O sea, similar aquí, es bisectriz, ¿ve? Alfa, 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 alfa. Bisectriz. Ah, ya, sucede lo mismo que en el cuadrado. Su diagonal es bisectriz. Si yo trazo aquí la otra diagonal, también sucede exactamente lo mismo. Esta diagonal también va a ser bisectriz a este ángulo beta y a este ángulo beta, porque aquí también hay un triángulo isósceles. Si él es beta, se refleja aquí como un espejo y él también es beta y él también es beta. Finalmente, recuérdate, este es el centro de la figura. O sea que divide exactamente por la mitad, pero una diagonal es más grande que la otra. Serruchito en una de ellas, gusanito en la otra. También, recuérdate aquí,
se forma un ángulo de 90 grados. Ya está. Entonces, jóvenes señoritas, el rectángulo con el romboide se asemejan bastante. ¿Ah? Sus propiedades son similares, se asemejan. El cuadrado con el rombo también. Tienen cosas parecidas, pero también tienen sus características especiales. Vamos a tener en cuenta dos cosas adicionales más, que ya las debemos de ir conociendo. Cosas que suceden en las rectas paralelas. Por ejemplo, yo tengo esta recta que le voy a llamar recta L1 y aquí L2. Lo mismo acá, L3 y L4. L1 y L2 son paralelas. Si yo trazo una recta por aquí, esto se llama recta secante, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Dos paralelas y una secante. Aquí si tú puedes observar, es como si se formara la silueta de una Z mayúscula. Esta se llama la propiedad de la Z solo en rectas paralelas. Si él con él son paralelas, tengo la propiedad de la Z. Y mira, dentro de la Z tengo él con él. Esos dos ángulos siempre van a ser iguales. ¿Ah? Ahora aquí tengo una paralela, otra paralela y una secante. Se forma como la C mayúscula. La propiedad de la C. Tengo un ángulo abajo, un ángulo arriba. Si él es alfa y él es beta, alfa más beta debe sumar 180. Estas dos propiedades las debes recordar, ¿ya? Ahora mira, te voy a mencionar algo muy interesante. En un paralelogramo, él con él son paralelos, ¿sí o no? Él con él son paralelos, ya. Pero aquí también, ¿ve? Él con él son paralelos. Y justo mira, aquí hay una línea, ¿ve? Si yo lo hago crecer por aquí, esta línea, aquí hay una Z, ¿ve? Aquí hay una Z. Ah, ya, profe, entonces, este alfa se viene aquí abajo. Y mira, beta más alfa. ¿Cuánto suma beta más alfa si es que están juntitos? Claro, 180. Aquí puedes tener una propiedad, que beta más alfa es 180. El más el, 180. El más el, 180. Y así se pueden descubrir muchas otras propiedades. ¿Ah? Por lo pronto, recuerda bastante propiedades del rectángulo, del romboide, propiedades de todo cuadrilátero, de un cuadrado, de un rombo, la Z y la C. ¿Ah? Vamos a desarrollar los dos primeros ejercicios. En realidad está bastante sencillo, chicos. Miren, presten atención. Primer ejercicio me dice, en el siguiente romboide o en el siguiente paralelogramo, calcular X por Y. Yo me doy cuenta, a ver, romboide, sus lados opuestos son iguales. Ah, ya, profe, facilito, pues. Este 5 es igual con 3y menos 1. Y lo hago como una ecuación. 5 es igual a 3y menos 1. Pasa sumando. 6 es igual a 3y. Pasa dividiendo. 2 es igual a y. Listo, y vale 2. Hacemos lo mismo en el otro lado. Tenemos 4x menos 2. Y abajo tenemos 14. Ellos deben ser iguales. 4x menos 2 igual a 14. 4x igual a 16, x igual a 4. Son ecuaciones nada más lo que estamos resolviendo. Listo. Me pide calcular x por y. Si y vale 2 y x vale 4, 4 por 2, 8. Así de sencillo. Ejercicio 2. Calcular el valor de delta. Esto es el símbolo delta. ¿Ya? No vayas a pensar que es el 8, que está incompleto, no, es delta. ¿Ya? Es como si fuera una letra cualquiera, una variable cualquiera. Ah, ya, y mira, aquí tengo un cuadrilátero. No es ninguno de los que hemos visto, excepto este. Parecido, ¿sí o no? Ya, profe, ¿y qué propiedad? Ya es fácil, pues. Mira, aquí tenemos un ángulo recto. Aquí tengo 3 delta, 150 y 2 delta. Dígame usted a ver en casa, si es que está atento. Si yo sumo los 4 ángulos internos en un cuadrilátero, ¿cuánto debe ser? 360, ¿sí o no? Ah, ya, y ahí ya está pues la solución. 3 delta más
150 más 2 delta más 90, porque son 4. Todos ellos sumados deben llegar a 360. 150 más 90, 240. Cuando pase a restar, el resultado va a ser 120, ¿cierto? Entonces aquí va a ser 120. Lo que estoy haciendo mentalmente ya lo estoy pasando al otro lado a restar, ¿ven? 150 más 90 es 240. 360. Cuando se reste con 240 me queda 120. 3 delta más 2 delta, 5 delta. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Delta va a ser igual a 120 entre 5. Y eso será 24. Delta igual a 24. Muy bien, chicos. Vamos a continuar desarrollando los ejercicios en el siguiente video.